Chiquillos, la clase anterior quedamos un poco viendo básicamente lo que eran ciertas cosas con excavadoras, ¿ya? Y un tipo, perdón, de cargador en este caso, como un mini cargador frontal con orugas, y quedamos pendientes de ver un par de cosas con excavadoras, ¿ya? Y algunas cosillas y algunas aplicaciones más que nos pueden quedar como pendientes. Ahora, lo principal siempre, chiquillos, es entender que los distintos equipos de minería se van a diferenciar no solamente en el propósito, en el uso que uno les pueda dar, sino que también vamos a tener diferencias en el tamaño de estos, ya que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, el tamaño del equipo, de una forma u otra, también nos va a indicar qué es lo que nosotros podemos hacer. Y eso es bien importante poder considerarlo, ¿ya? ¿Para qué cosa? Para no evitar, o evitar, mejor dicho, utilizar equipos para las actividades que no están siendo, que no son necesarios, o que no cumplen ese cometido. Ahora, dentro de los equipos, ya, vamos a decir, siempre yo digo, equipos de operación en sí, ya que van a permitir poder desarrollar gran parte del proceso minero, pero también vamos a tener equipos de apoyo. Y el equipo de apoyo es el que se diferencia de otro equipo en un parámetro bien, bien importante, que es el tamaño. Acá tenemos, por ejemplo, una mini excavadora, ya, como se aprecia acá, y acá tenemos, por ejemplo, otra excavadora, quizás que tiene un tamaño mayor. Pero también tenemos una excavadora de un tamaño intermedio. Ahora, de una forma u otra, las diferencias que pueden existir entre esta y estas excavadoras es básicamente el tamaño del balde. Ya que en este caso, el balde, si ustedes se dan cuenta, va a tener ciertas características versus, por ejemplo, este balde. Es un balde mucho más pequeño. Ahora, lo que tienen en común también las excavadoras es también el tema del tipo de balde. Me explico. El balde en este contexto va a ser un balde de tipo dentado, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de un cargador frontal, que vemos que existen dentados, pero también tenemos solamente con cuchilla, baldes lisos. Ahora, la pregunta que yo siempre hago, y ojo, si la responden de manera incorrecta, sería bastante bueno, ¿ya? Aunque no lo crean, es ¿qué consideraciones nosotros, por ejemplo, debiésemos tener con una excavadora? Y con la excavadora que sea, da lo mismo el tipo de excavadora. Bueno, hay unas que como esta van a tener quizás una característica muy distinta a esta, ¿ya? Y eso es lo que a mí me interesaría. ¿Cuál sería, chiquillos, la consideración que nosotros pudiésemos, por ejemplo, tener con esta excavadora? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué me pueden decir ustedes? Chiquillos, ¿algo? Vamos a partir entonces. Esta excavadora, ya independiente del tamaño, tiene las tres que les mostré, un tema en común, que es un sistema de freno, como lo que tenemos acá, esta patita. Por lo tanto, la excavadora va a estar acá y se va a sentar. Pasó un motivo para que esto no pueda tener un desplazamiento y pueda trabajar de una manera fija. Ahora, siempre las consideraciones que uno va a tener con este tipo de equipos es cómo uno lo plantea o cómo uno lo va a colocar en el lugar de trabajo o en el área de trabajo. Pasó un motivo. En la práctica, lo ideal es que estos equipos siempre tengan una visión. Y esta visión sea lo más amplia posible del entorno, ¿ya? Eso es como lo primero que uno plantea. Pasó un motivo, estos equipos, muchas veces por sus tamaños, van a tener también una serie de puntos ciegos. Ahora, que si ustedes son un poco más pragmáticos, la persona va a estar sentada. Por lo tanto, en este contexto, la persona va a tener prácticamente un rango de visión lo más amplio posible. Que en la práctica va a ser, si yo tomo una persona y veo el ángulo de visión que puede tener esta, prácticamente va a ser algo casi como esto. Que en el fondo la visión va a estar en este ángulo y este ángulo. Ahora, no es que sea 180 grados, sino que va a estar un poco cortada básicamente por el rayo del ojo.
Y eso, para este equipo, es bastante bueno, porque la persona va a tener una visión prácticamente completa de todo el entorno. No así de una sección del equipo, que va a ser la parte posterior, la parte trasera. Ahora, este no tiene cabina, por lo tanto, quizá el tema visual no es tan preponderante, porque no tenemos espacios físicos o elementos físicos que le entorpezcan. Sin embargo, con esta sí. ¿Ya? Por lo tanto, una de las primeras consideraciones que uno siempre tiene que tomar en cuenta es el posicionamiento del equipo. Y en este caso, que el equipo tenga la mejor visual posible, que esa va a ser la primera consideración que nosotros tenemos que tener. Ahora, la segunda consideración es entender que el posicionamiento del equipo nos va a ayudar a nosotros a tratar de controlar ciertos riesgos. Y siempre uno de los mayores riesgos, o una de las mayores prohibiciones que siempre se va a establecer en cuanto es la interacción de hombre-máquina. ¿Ya? Esa es una. Y la segunda es cómo la persona, dónde no tiene que colocarse la persona en sí. Y en este caso, este equipo va a tener puntos ciegos. Y prácticamente va a ser toda la parte posterior. Por lo tanto, una persona nunca debe situarse en esta sección del equipo, o donde el operador no tenga visión. Ahora, también nombré el concepto de interacción hombre-máquina. Y en la práctica, esa interacción, ¿cuándo se puede dar? Cuando el equipo se encuentra detenido. O sea, si el equipo está haciendo alguna labor, el brazo tiene que estar o con el balde enterrado o con el balde recogido y detenido, sin funcionamiento, para que recién una persona pueda tener una interacción con la máquina o más precisamente con el operador de la máquina. Cuando uno empieza a ver eso, uno se pregunta entonces, entonces tenemos que en este caso cercar el área, o tenemos que conear el área, o en el fondo delimitarla. Y acá viene lo interesante. Si yo debiese delimitar el área, ¿qué criterio utilizaría yo para poder colocar los conos, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien me puede dar alguna idea o decir algo? Nada, chiquillos, nada que aportar, nada que decir. Ok. ¿Cómo era la pregunta, profe? Si yo voy a colocar los conos, ¿qué criterio yo podría utilizar para disponer los conos en el área de trabajo? Por ejemplo, con esta excavadora. ¿Cómo lo haría? En 4 puntos ya. O sea, algo así. ¿Algo así, chiquillos? Pero si ustedes se dan cuenta, esto me va a limitar el rango de movimiento. Ya, ¿qué es lo que uno siempre recomienda? Y acá vamos a ver otro concepto, otro contexto, otro concepto en realidad, que es el radio de giro. El radio de giro se considera lo que proyecta el brazo extendido, completo. O sea, uno, por ejemplo, coloca el equipo, le coloca el freno, que si se dan cuenta, el mismo que está en la otra máquina, aparte del posterior de acá, y se baja, ¿ya? Para lograr que este se fije completamente. ¿Y qué es lo que uno hace? Extiende el brazo completo, ¿ya? Y uno se pregunta, si esto empieza a girar, vamos a tener todo este radio de giro completo. Por lo tanto, esta va a ser la sección en la cual no puede haber ninguna interacción de una persona en todo este contexto completo, o mejor dicho, donde el brazo se proyecte. Razón motivo para poder controlar un riesgo en específico que es golpeado en este caso, golpeado a la persona por el tipo o por el brazo en sí. Y acá tenemos un radio de giro en el cual en toda esta sección completa no puede haber ninguna persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que siempre se recomienda de una perspectiva u otra? Es tomar el equipo, extender el brazo, ver cómo se proyecta este, y en función de esa proyección, empezar a colocar los Conos. conos, ¿ya?
Ahora, pregunta técnica. Tengamos el puesto. ¿Solamente basta con eso? ¿O podemos aplicar quizás otra forma para tratar de regular el ingreso de alguien a esta área, chiquillos? Sí, sí se puede agregar más. ¿Y qué haríamos en ese contexto? ¿Ya? Ok. O sea, ¿qué haría yo en este contexto? Colocaría una persona para que esta persona se pueda comunicar ¿con quién? Con el operador. Y poder decirle, oye, ¿sabes qué? Hay alguien que quiere ingresar a tu área. ¿Ya? Ahora, dije textual, tu área. Ya, lo que uno siempre estipula o define es lo siguiente, que el operador que está haciendo un trabajo, por ejemplo, si fuera algo distinto como un camión tolva, con un cargador frontal, el cargador frontal va a hacer la labor de carguío. Y los camiones por lo general van a entrar y salir. Por lo tanto, el operador del cargador frontal va a decidir quién entra y quién sale, o cuándo entra uno y cuándo se va uno. En este contexto, lo que uno hace es decir lo siguiente, ok, el operador que está acá va a definir en el fondo cuándo entra alguien y cuándo sale. Y bajo ese contexto, él le dice al operador, ¿sabes qué? Hay una persona que necesita ingresar al área. Por lo general es su vía radial. ¿Y qué es lo que hace en este contexto el trabajador? El operador va a recoger el balde, va a detener el equipo y él va a ingresar a conversar con el operador. ¿Ya? Y eso en la práctica es lo que uno más o menos hace. ¿Para qué motivo? Para evitar que esta persona esté interactuando con la máquina en movimiento. ¿Ya? Y en este contexto vamos a estar colocando como dos medidas de control entre comillas. Ahora, nunca olvidar que los conos en la práctica son medidas de control blandas, porque estas se pueden eliminar, se pueden sacar, ¿ya? Para tomarlo de una forma u otra. Ahora, en muchas empresas quizás no tienen loro vivo o paletero. Exactamente. Por eso es importante, cuando uno disponga el equipo, es la visual que va a tener el equipo. Casi siempre se trata, para algunas veces se trata de organizar los trabajos de manera tal de que la visual que tenga él del operador sea la mejor posible o la mayor posible. Ya netamente para temas de coordinación. Ahora, lo que hacen muchas empresas es lo siguiente. Colocan un cartelito con el nombre del operador y la frecuencia radial, para así que las personas que quieran comunicarse con él directamente, en el caso que no esté el paletero, lo puedan hacer vía frecuencia radial. ¿Ya? Y así que estamos haciendo nosotros limitando las interacciones. Y cuando sea necesario interactuar, que esto se realice con el equipo detenido. ¿Ya? Ahora, ya nosotros tenemos un concepto nuevo que es el famoso radio de giro. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Si de una forma u otra, nosotros estamos trabajando con dos equipos en paralelo, ahora, ya no un equipo solo, dos equipos juntos. ¿Qué nosotros tenemos en cuenta, chiquillos, para que estos pudiesen trabajar juntos? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Ya. ¿Qué consideración debiese tener yo para que estas dos excavadoras pudiesen estar trabajando en simultáneo? La distancia de cada una. Ya, distancia una de la otra, ¿no es cierto? Pero distancia, ¿de cuál distancia y de qué distancia? Que medirlo con la pala, el ¿Ya? brazo. Justamente. O sea, cuando estén trabajando, no estén compartiendo los radios de giro, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Y en ese contexto, ¿qué se hace siempre? Se toman los equipos y se estira el brazo y se considera la parte más externa, que en este caso toca la suerte, que es el borde del balde. Y en este caso toca que son la zona dentada del balde. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno va a disponer los equipos para poder, ¿cómo se llama?, trabajar en manera simultánea, se hace esa consideración. En este contexto, se toma este equipo, se hace girar completo y que llega hasta un punto. Y luego, tomamos el otro equipo
y tratamos de que los baldes nunca choquen, sino que tengan una distancia. Por lo general siempre se trabaja con 1 metro y medio, que es lo más adecuado. Por lo tanto, si estos equipos empiezan a trabajar juntos, bajo ningún punto de vista van a estar interactuando o tocándose entre ellos. ¿Ya? Y eso es lo importante, o sea, es otro parámetro de seguridad que uno establece a la hora de qué, de poder estar trabajando con estos equipos. ¿Ya? Ahora, volviendo un poco al principio, cuando estamos hablando del concepto de dueño de área, eso también nos indica a nosotros, o nos da para indicativos. Indicativo 1 es que, independiente de que tengamos un área coneada, o sea, que en el fondo esté diseñada en base a los radios de giro, que permita una cierta distancia de seguridad para poder que atravesar esto. Ahora, independiente de que esta situación exista, ¿alguien puede violar estas instancias e ingresar al área, chicos? Ya, en la práctica no debería, pero puede pasar. Ya, o sea, muchas veces las normas y las reglas se establecen. Sin embargo, existen ciertos sobrepesos autorizados. No, eso ya ni se discute. Va a estar la imprudencia. ¿Ya? Y en ese contexto, que uno siempre recomienda, de que si el operador, en este contexto, detecta que alguien está ingresando al área, como él es dueño del área, él perfectamente puede decir, ¿sabes qué? Paralizo los equipos porque, o el trabajo, y hago este ejercicio para demostrar que el equipo está detenido, ya porque ingresó un personal no autorizado. ¿Ya? Lo que uno llega a este punto es lo siguiente, que toda persona que ingrese a esta área siempre debe hacerlo, pero con la autorización del operador. ¿Ya? Para en el fondo no violar ningún procedimiento, ¿ya? Y tampoco estar generando quizás ciertos actos subestándar, que se podría decir. No solamente un ingreso personal. Sí. Ya, miren. Yo siempre he dicho lo siguiente. Camiones, camionetas, a ver, va a haber siempre distintos factores. ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan que nosotros cuando empezamos a ver dentro del contenido del curso, hablamos del concepto GEMA, gente, equipo, material y ambiente? Chiquillos, ¿recuerdan aquello? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Sí. Y en este caso, vamos a tener siempre el operador, ya, un paleteo y un personal que tenga que ingresar al área. Para nosotros, ellos van a ser la gente. Esto va a ser el equipo en sí. Y vamos a tener quizás la roca o mineral, o algún elemento, una escoria, por ejemplo, o quizás relave, que va a ser el material que se está trabajando. Ahora, hay un tema importante con el ambiente de trabajo, ¿ya? Y en minería siempre se va a la condición que cuando hay mucho viento, el material está suelto, no compacto, ¿ya? Y hay calor, y estamos haciendo quizás cierta labor de movimiento de tierra, va a estar siempre, ¿qué cosa? El polvo en suspensión. Y eso, de una forma u otra, va también a afectar la visión del operador. Ahora, es un escenario. Segundo escenario, que exista mucha neblina, ¿ya? Y si estamos en zona costera, que tengamos una bocada costera, que va a ser quizás una neblina tan densa que va quizás a entorpecer la visión, ¿ya? Y también el otro escenario que se puede dar es los trabajos de noche, o trabajos nocturnos, ¿ya? Ahora, yo siempre he dicho, trabajos que impliquen quizás que el accidente puede tener una consecuencia grave o fatal, de por sí tratar de que se realicen en condiciones de día o con luz día, para poder tener mayor visual de lo que está sucediendo y poder tomar las medidas de control más específicas, ¿ya? O sea, lamentablemente a veces la visión, específicamente la condición de luminosidad, hace que ciertos riesgos no se puedan ver de una manera tan tangible. Ahora, cuando uno tiene excavadoras, hay que también ver quizás normas básicas. Y las normas básicas siempre vienen en el que
el operador siempre tratar de cada cierto rato ir parando el trabajo y visualizar que no exista ningún elemento ajeno a la labor. Y ese elemento ajeno a la labor muchas veces puede ser otro equipo, uno, puede ser, por ejemplo, personas que no corresponden, ¿ya? O quizá algún vehículo liviano. Eso también tomarlo en cuenta. Lo otro importante es cuando las personas tienen que bajar y subir del equipo, siempre utilizando los 3 puntos de apoyo como mínimo, o sea, que en este caso 2 manos y un pie, o una mano y los 2 pies estén apoyados en el equipo, ya para poder hacer el descenso y el ascenso a la maquinaria, ya. Si el operador detecta una persona en un punto ciego, automáticamente eso me va a obligar a detener el trabajo y llamar la atención para que se retire del lugar, para tomar también ese contexto. Ahora, en cuanto a los tipos de balde o al tamaño del balde, es también lo que nos quiere decir nosotros las actividades que pueden hacer. Siempre me preguntan por el tema de excavaciones y zanjas, ¿ya? Una zanja va a ser es igual a una excavación, pero en menor tamaño o menor profundidad. Las zanjas por lo general son hasta 15 centímetros y las excavaciones sobre 15 centímetros. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer zanjas, este equipo y la nunca afamada pala y picota, en la práctica van a ser como los más adecuados para poder realizar la labor, ¿ya? Ahora, muchas veces también empieza el dilema o el tema de con qué equipo hacemos, por ejemplo, el carguío de un camión, ¿ya? Y muchas veces dicen, profe, pero si tenemos una excavadora también lo podemos hacer. Ya. Vamos a hacer algo, pero respetando la escala y entendiendo que en la práctica estos equipos no son para hacer cargueos de camiones. Pero sí quiero que intentamos algo. Nosotros sabemos que estos son equipos de apoyo, que permiten mantener las áreas limpias, ¿ya? Sacar ciertos derrames de roca o caída de roca en el material, o también emparejar los terrenos, ¿ya? Ahora, en la práctica, este es el tamaño el balde de una excavadora y el balde de un cargador frontal, independiente que sea el tamaño de equipos de apoyo. Este balde prácticamente equivale a casi 4 baldes de una excavadora. Por lo tanto, si yo quiero cargar un camión con una excavadora o con un cargador frontal, ¿con cuál de los dos sería más eficiente hacerlo? Con el cargador. ¿No es cierto? Siempre, ¿ya? Ahora, ¿por qué se los digo, chiquillos? Porque muchas veces vamos a tener ciertos problemas o ciertos como demora en los trabajos o quizás ciertos riesgos de mala manera, pero producto de que se seleccionan los equipos no necesarios. ¿Para qué? Para hacer las labores que tengamos que hacer. O sea, bajo ese punto de vista, un cargador frontal es lo más adecuado para cargar un camión. Ahora, dependiendo del lugar, muchas veces lo más apropiado, por ejemplo, para cargar un buzón de una planta, va a ser una excavadora. ¿Ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta, que el equipo con el cual yo voy a realizar ciertas labores tiene que ser el más adecuado. Y en ese contexto va a ser para la labor que nosotros tengamos que hacer. Y eso es lo importante a veces de poder tomar en cuenta. Ahora, nunca olviden que estos equipos en sí, ¿ya? Me van a permitir poder tener las labores lo más óptimas posible para poder realizar varias labores, como le corresponde a lo que es la labor de carguillo, ¿ya? Bueno, chiquillos, que la labor de carguillo, tal como lo vimos en la materia, es la principal que se dedica a cargar el material extraído directamente, o el material producto de una tronadura, directamente a un vehículo de carga, ¿ya? Ahora, nunca olvidar que esa labor en sí va a ser variable, dependiendo de la faena, como ésta esté organizada, ¿ya? Quizás se extrae directamente de mina, o quizás se coloca una sección de acopio, y luego de esa sección de acopio se carga a un camión. Ahora, chicos, denme un segundito para buscar un equipo que se me olvidó traerle, pero también tenemos que empezar a conocer. Denme, chicos, un minutito.
Profe, no se lo escucha. Si es que está hablando o algo, no se lo escucha. Perdón, chicos, activé de casualidad, activé el micrófono. Perdón, chiquillos. Miren, tenemos acá un bulldozer, que en la práctica, este equipo va a tener como características bien importantes. Lo primero, si ustedes se dan cuenta, el balde se levanta hasta un punto no solamente. Lo que sí se puede hacer en el fondo es trabajando el ángulo en el cual se puede mover el balde. Por lo tanto, como este equipo no puede cargar nada, para lo que se ocupa en la práctica es para poder tratar de empujar material a un punto, ¿ya? La otra estructura importante de este tipo de equipo son los famosos Reaper, que es la sección que tenemos nosotros en la parte posterior, ¿ya? Que los Reaper por lo general se pueden levantar, ¿ya? Si solamente nosotros necesitamos que esto empuje material, pero si nosotros necesitamos liberar material del suelo, quizás para poder hacer una plataforma o hacer limpieza, o la labor que nosotros tengamos que hacer, es bajar los Reaper. ¿Ya para qué? Para que estos puedan en el fondo sacar y liberar material, ya que por lo general va a hacer este ejercicio, y ya cuando el material en una distancia se encuentra liberado, lo que hace el equipo lo empieza a pechar hasta acumularlo en una sección para que se pueda después hacer una labor de carguío. Eso es un tema bien importante a tomar en cuenta. Ahora, este equipo tiene una característica. Fíjense cómo está a la altura que está la cabina, versus este equipo a la altura en que se encuentra la cabina. Y esto va a generar varios temas. Y el primer tema es la visual del operador. Acá la visual del operador de un punto u otro no va a estar tan limitada. ¿Ya? Básicamente casi está la persona sentada, su cabeza va a estar un poco más arriba, como si estuviese a nivel de piso. Y claro, va a tener una visión. Pero con este equipo vamos a tener mucha mayor cantidad de restricciones en cuanto a los trabajos. Y básicamente, ¿por qué? Por los puntos ciegos. O sea, este equipo puede tener una visión hacia adelante. Chicos, No. No mucho. No, profe. no mucha, No, para nada. pero esa visión quizás no sea de manera inmediata. Sí va a ser bastante más adelante. La Ahora, tienen más ¿por qué? alejada. Exactamente, Pablo. Eso es y en eso tienes toda la razón. Ahora, lo primordial de esto es que si yo sé, yo he trabajado aquí, quizás esté haciendo alguna labor cercana, lo más probable que tenga que hacer con este equipo es lo siguiente: evitar interacciones en los cuales el operador tenga punto ciego. O sea, si yo empiezo a ver bien el equipo, y si yo me quisiese acercar para poder establecer contacto con el operador, prácticamente esta va a ser la banda en la cual tenga un punto, no tenga un punto ciego el operador en sí. ¿Ya? Y es un tema. Cuando tenemos trabajando este tipo de equipo en sí, lo primordial es segregar el área completamente y que todo acceso quede completamente restringido y sea lo más claramente definido. En ese aspecto siempre privilegiar los ángulos de visión del trabajo en sí, porque acá lamentablemente vamos a tener un punto ciego en la parte delantera y, o sea, en este contexto el operador va a estar su cabeza prácticamente acá. O sea, si lo llevamos con el ejercicio de recién, a esta altura va a estar la cabeza del operador. Por lo tanto, la visión de él va a estar prácticamente hacia allá. Y va, en ese aspecto, no va a poder ver directamente el frente del equipo, sino que va a poder ver más en las diagonales. ¿Ya? Y eso genera problemas, va a generar ciertas incompatibilidades que nosotros como trabajadores debemos considerar para nunca situarnos en los puntos ciegos. ¿Ya? Ahora, Eric, ¿estamos claros en eso?
pero cuando partimos al principio, empezamos a establecer ciertas prohibiciones y restricciones y bajo qué punto de vista una persona puede hacer una interacción con una maquinaria. Yo estoy claro que la interacción hombre-máquina está prohibida, pero se puede hacer cierta interacción cuando el equipo se encuentra detenido, ya para poder también tomarlo en consideración. O sea, hay reglas que son tajantes, pero equipos detenidos sí puede haber una interacción, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, hay otro punto que muchas veces me preguntan. Por ejemplo, es cómo debe estar la superficie del suelo para poder hacer revisión del equipo. ¿Tiene que estar recto o puede estar en pendiente? Tiene que estar plano. Sí, correcto. Plano, ¿ya? Eso, chiquillo, aplica para todo tipo de equipo que deba revisarse, ¿ya? Tiene que estar plano, lo más plano posible, porque si el equipo yo lo estoy revisando con pendiente así, o con pendiente así, me puede arrojar dos resultados. Resultado uno, que quizá esté con mayor cantidad de fluido de lo que debiese, o al contrario, con una cantidad de fluido menor, ¿ya? O sea, me puede indicar variaciones. Lo otro importante siempre a considerar son los ángulos de funcionamiento. O sea, los equipos pueden funcionar con ciertas pendientes, sí lo pueden hacer. Siempre con la pendiente que recomienda el fabricante. Ya, o sea, si yo puedo trabajar con unas pendientes, estamos claros. Pero también tienen que tener ciertas características en las cuales permite que el equipo pueda funcionar de mejor manera o de mejor forma, ¿ya? Entonces, chicos, si se han dado cuenta, vamos a tener distintas situaciones y distintos contextos, pero que van a ser variables en función de los equipos que nosotros tengamos, ¿ya? Equipos complejos como esto va a implicar que quizás tengamos que tener segregaciones de área más en específico, ¿ya? Trabajar mucho con frecuencias radiales para poder comunicarnos con el operador, ¿ya? Para que así él quizás, y de hecho va a tener que tener un equipo completo para poder tener ciertas interacciones de la persona con ellos. Nunca olvidarnos del concepto GEMA, que en la práctica tenerlo bien claro, de que van a haber siempre ciertas restricciones a la hora del funcionamiento de los equipos. Chicos, consulta, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? Profe, Sígueme, Eric. disculpe, usted estaba mencionando recién sobre los conos y todo eso, ¿Mm? pero bueno, que usted ya me explicó que está dando una situación, pero hoy en día la minería no, prácticamente prohíben esos conos porque, o sea, no los prohíben, sino que para mejorar eso, barrera dura por lo general lo ocupan y un cartel donde indica el operador, donde indica el, los encargados de la tarea, los que están haciendo, los encargados del área, el prevencionista, el número del supervisor, ¿Mm? el nombre del supervisor. Hay un cartel que te indica el nombre, quién está trabajando, quiénes están trabajando. Sí, es lo que también explicaba al principio, que muchas veces se considera el nombre del operador y su frecuencia de radio para poder interactuar con él. Ya. Eric, dijiste bastantes cosas y bastantes cosas que son muy coherentes y muy reales. Ya, vamos a partir por eso. Ahora, en la práctica, el cono, yo siempre he dicho, el cono hay que entender algo con él. Si yo veo un cono, por ejemplo, no sé, pues cuando uno, por ejemplo, va a un supermercado y ve que quizás hay como una especie como unas plaquetas amarillas, colocan unos conos en algunos lugares, en la práctica es una cierta advertencia del cono en sí, que a ti te indica que algo está sucediendo detrás de ellos o donde está circundando algo. ¿Ya? Algo está pasando. Por lo tanto, tú tienes que estar alerta o atento a lo que está sucediendo. Ahora, lo que dice Eric tiene toda la razón. El cono, de una forma u otra, cada vez se está tendiendo a eliminar. Porque en el fondo son barreras blandas. Y de hecho un cono, como es una señal de advertencia, es una barrera blanda. Y una barrera que perfectamente se puede sacar, se puede eliminar del área. Ahora,
En minería, cuando ya las faenas están más estructuradas, y ni siquiera en un tema de recursos, sino que en un tema de estructura de trabajo, por ejemplo, cuando tenemos un buzón para que entre material y empieza a pasar por todo un proceso, un checado primario, secundario, terciario, por vía seca, por vía húmeda, dependiendo de cómo ellos trabajen, se establecen áreas y zonas de carguío, y en los cuales llega material, el material se pecha con un bulldozer, se deja en una sección, y luego la excavadora viene y empieza a cargar material. Y esas áreas, en algunas empresas dicen áreas secas. En el fondo son áreas de carga y descarga, en el cual es la interacción de hombres en el área, o caminando en el lugar de trabajo, va a estar prohibida. ¿Ya? Y la única forma que una persona pueda estar en ese lugar es cuando está todo detenido. Es la única forma. Pero lo que dice Eric de privilegiar barreras duras, como en este caso rejas, y segregaciones efectivas de las áreas, para evitar que empiecen a ingresar personas, es lo más adecuado, es lo más lógico, ¿ya? Ahora, siempre la información es la que manda. Siempre hay que privilegiar que saber quién está operando, ¿ya? Cuál es el contacto de él para poder hacer ingresos, ¿ya? Ahora, lo que dijo Eric, hay una cosa muy cierta. También las personas que están trabajando. Y ahí vamos a tener esa cierta diferencia en cómo las empresas lo estructuran, ¿ya? Si yo una consulta, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, conoce la famosa ley de subcontratación? ¿La ha escuchado? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, profesor. Ya. Por ejemplo, si yo soy contratista, ¿puede venir un supervisor de la empresa mandante o de otra mandante darle una orden a un trabajador mío de manera directa? No, profesor. No se puede. Tiene No que se puede, ¿no es hacerlo cierto? con el encargado. De hecho, ¿Ya? el mismo trabajador les dice, vaya a hablar con mi supervisor, dígale a él, y él me da la tarea a mí. Exactamente. ¿Ya? Eso es lo correcto. O sea, las normas y las estructuras que se están trabajando se hacen de esa índole. O sea, yo trabajo, tengo que recibir una orden, pero ¿de qué? De mi supervisor directo. Yo no me puedo saltar un conducto. Eso hay que dejarlo bien claro, porque en la práctica, la persona si va a hacer un trabajo, ese trabajo tiene que estar visado por alguien. Y quien empieza ese trabajo directamente es su supervisor. ¿Ya? Para poder tener bien claro. Ahora, una forma en la cual todos los... hay siempre un documento, que es, de hecho eso lo vamos a trabajar la próxima semana, y las 2 sesiones que nos van quedando, de medidas de control. ¿Ya? O sea, todo trabajo tiene que estar planificado y estructurado. Por ende, hay ciertos documentos que uno tiene que tener. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, se puede usar como el AST, el ARO, el ART, que son en el fondo hojas en lo cual yo describo lo que voy a hacer, cuáles son mis riesgos, como los controles. Esas estructuras existen y tienen que estar, ¿ya? Ahora, independiente de las leyes, es como una de las obligaciones que siempre se tiene que estar generando a la hora de poder hacer o tomar en cuenta la prevención, ¿ya? Pero si tú tienes, y Pablo, lo que ustedes recién comentaron, tienen toda la razón, ¿ya? Hay que respetar ciertas estructuras, entendiendo de que ya para poder mantener cierto control de ciertos parámetros, para poder evitar problemas. Lo otro que también se está eliminando mucho, y de hecho prácticamente no se utilizan, son las cintas de peligro. Esas ya están prácticamente quedando obsoletas. Lo que se está haciendo mucho es colocar, por ejemplo, puntos de anclaje y colocando cadenas. Y en la cadena se va colocando cierta nota o cierto cartel con lo que se está haciendo, por ejemplo, para poder evitar ciertas restricciones, o sea, generar restricciones en realidad y evitar ciertas interacciones. Ahora, lo otro importante también a considerar es el uso y mal uso de los equipos. O sea, un uso y mal uso de los equipos es cuando yo utilizo un equipo para lo que no tengo que utilizar o no tengo que hacer. Lo principal, por ejemplo, un cargador frontal, en este caso es un mini cargador con cuchilla, es poder limpiar área de trabajo. Lo que muchas veces no es lo más adecuado es tomar un cargador, llenarlo con carga y empezar a subir por pendientes, con ángulos importantes. ¿Ya? Por lo general los equipos no están diseñados quizás para ese tipo de trabajo y va a hacer que también este equipo se malogre más rápido, pero también va a modificar ciertos parámetros de seguridad. ¿Para quién? Para el operador, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, yo sé que recién vimos, por ejemplo, el concepto de radio de giro.
¿ya? Y lo trabajamos, por ejemplo, con este equipo. Sin embargo, yo puedo también tener un radio de giro, por ejemplo, con este equipo, con ese mini cargador. Chicos, ¿qué creen ustedes? Sí. Sí, ¿ya? O sea, Y eso, el, ¿sí, Eric? el brazo que tiene el mini cargador es casi el podcast, como que le tapa la visual de los lados al operador, por lo general. Sí. Eso no te lo voy a discutir. Y de hecho no tiene punto de discusión, Eric, es lo correcto, ¿ya? Ahora, cuando tú quieres ver los radios de giro, en la práctica es como que tú tomas el equipo y lo registras. Y de ahí tú estableces el radio de giro del equipo, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Para desde una distancia hasta ahí, colocar, limitar y delimitar el espacio de trabajo del equipo. Ahora, lo que dijo ahí también tiene mucha razón. Y también viene asociado a las características del equipo. Este equipo va a tener riesgos muy elevados, muy específicos. Y también va a tener que tener ciertas prohibiciones, pero no solamente para la operación de él, sino que para la circulación de personas. O sea, hay una cosa súper básica, que es cuando el equipo esté con el balde en esta situación, a esta altura, de una forma u otra te va a estar tapando la visual, obstruyéndola. Si yo veo un trabajador que está ingresando a un área, bajo estas circunstancias, se le da el aviso inmediato para detener el trabajo, ¿ya? Ahora, lo primordial a veces es evitar que el trabajador o el equipo circule con el balde a esta altura. Sin embargo, hay trabajos que lo van a requerir. Y en ese contexto, automáticamente, si nos damos cuenta de que va a existir esa condición, delimitamos el área, la segregamos y limitamos los accesos de las personas al área de trabajo, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Chicos, ¿alguna duda o consulta o acotación a lo que hemos estado viendo? ¿Lo pueden tener ustedes, chiquillos? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Ya. Entonces, chicos, próxima semana, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar en sí con las medidas de control. Ya vamos a empezar a ordenarla, a ver los tipos de medidas, ¿ya? Y ciertas consideraciones que tenemos que tener nosotros a la hora de poder utilizarlas, ¿ya? Para que puedan seguir trabajando. Entonces, chicos, la materia para la prueba es hasta lo que vimos el día de hoy, ¿ya? Con respecto a los equipos, vamos a preguntar cosas bien sencillas, como por ejemplo las superficies para poder revisar un equipo, qué pasa con los rayos de giro, si un equipo está trabajando, quién va a ser el dueño del área, si tiene que estar segregada el área para los distintos ingresos. Ya, cosas que hemos visto en esta clase y la clase anterior, ya para que se den cuenta que no va a ser nada complejo. Chiquillos, si no hay más, voy a dejar de grabar, pero por favor no se me arranque.